Por supuesto, Javi, muy buenas tardes, bienvenido a todos. Aquí tenemos a nuestra estrella de rock de esta tarde, al señor doctor Eric Mena Moreno, egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de especialidad de propiedad intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, hizo su maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, así como maestría en Derecho en especialización en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, Estados Unidos, así como doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación. Ha sido maestro en nuestro alma mater Escuela Libre de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Claustro Sor Juana, miembro, estas son las universidades. Asimismo es miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, fundador de la agrupación Abogados Latinoamericanos y actualmente se desempeña como investigador en la Escuela Libre de Derecho y socio del despacho Capil Abogados. Les invito, por favor, a darles la bienvenida con un aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Me honra estar en esta Comisión de Derecho Civil que preside mi querido amigo Javi Díaz, su coordinador Koichi Sato, ver a muchos amigos entrañables tanto del gremio como en este caso de la colegiación. Vamos a platicar un poco el día de hoy acerca de las grandes reformas o los grandes trascendentales cambios que trae en términos generales el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Algunos de estos materiales seguramente ya los han visto, ya andan circulando en redes, lo cual me honra mucho. Más que nada la única finalidad es hacer didáctico y compartir el conocimiento, ¿no? Digo, creo que este código llegó, hay quien está tomando a la ligera y dice, tenemos mucho tiempo, todavía falta mucho, no lo sé, porque por ahí ya hay rumores de que ya algunos estados están levantando la mano para decir, ya lo quiero aplicar. Todos sabemos que el tema de la realidad presupuestaria es al final del camino lo que lo va a determinar, pero por ejemplo, lo que escuché hace poco es que Chihuahua sí quiere decir, yo quiero salir en menos de un año, igual y hasta traen la idea de decirnos, quiero sacar por ahí la declaratoria para fin de año para estar entrando a mediados del 2024, ¿no? Entonces, pero bueno, pues vamos a platicar un poco. Este material lo voy a dejar a disposición del coordinador, si alguien lo necesita, con todo gusto se los puede hacer llegar, producto de la comisión. Bueno, pues lo que nos involucra hoy platicar es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ustedes tienen sobremanera el conocimiento de cómo llegó el Código Nacional, porque este colegio fue uno de los que llevó la batuta, los que llevó la mano en los llamados diálogos por la justicia cotidiana. De hecho, por aquí puedo ver a varios de ustedes que en su momento estuvieron presentes, ¿no? Ustedes saben que esto de los diálogos por la justicia cotidiana fue una iniciativa del presidente de la República de 27 de noviembre de 2014, en la cual le encomienda inicialmente al CIDE llevar a cabo una serie de mesas de trabajo. Les dice, vamos a llevar 9 mesas de trabajo para identificar cuál es la problemática que existe en relación con la administración de justicia, ¿no? De esas mesas, esas 9 mesas que se llevan a cabo, en la primera es donde se identifica el tema principal, ¿no? O la situación particular, ¿no? Y ellos lo que identifican y dicen, encontramos que el sistema de justicia es lento, es incierto, es discriminatorio, es complicado y es costoso, pero sobre todo por la diversidad de resoluciones y de diversidad de criterios que se adoptan en los tribunales. Asuntos, ahí llega a haber temas de derecho civil que conocemos que pues, son muy particulares de algunos estados, pero hay otros que son técnicamente idénticos, ¿no? Y sin embargo, la resolución de un juicio entre uno y otro era completamente diferente en tiempos, ¿no? Entonces, la principal observación que hace esta mesa 1 es necesario reformar nuestro marco jurídico normativo, establecer una facultad constitucional para el que el legislador federal tenga la potestad de expedir una sola legislación procesal, ¿no? También permea mucho en el tema académico, es decir, ya tenemos la experiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, que finalmente pues, se logró romper, vamos a decir, esa barrera del federalismo mexicano y decir, sí es posible que
los congresos estatales se dan esa facultad. No nos vamos a meter al tema sustantivo, únicamente al tema adjetivo, y dese la posibilidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, de esta iniciativa, empieza a trabajar el legislador, el constituyente permanente, y el 15 de septiembre de 2017 se modifica el artículo 73 de nuestra Constitución para adicionar una fracción 30, en la cual va a existir esa potestad para el Congreso de la Unión para expedir una sola legislación única en materia procesal y en materia familiar, ¿no? Básicamente, el decreto lo que nos viene a decir es eso, ¿no? La posibilidad que tengo yo, Congreso de la Unión, de expedir esta legislación única. Y en los transitorios se ponen ciertas metas, es como yo al final lo identifiqué, porque también este colegio conoce la realidad de lo que pasó. Muchos de ustedes también colaboraron en su momento en la omisión legislativa que sucedió, pero bueno. Básicamente en los transitorios el legislador es aventurado y dice: en 180 días naturales vamos a expedir el código, y además en 180 días naturales se va a tener que llevar la adecuación del marco normativo correspondiente para que en todo caso se expida y entre en vigor esa ley. Entonces, primera fecha detonante que tenemos, 15 de septiembre de 2017. ¿Qué sucede? La fecha no se cumple. Ese plazo de 180 días naturales contados a partir del 15 de septiembre de 2017 no llega, por lo que la Barra Mexicana Colegio de Abogados presenta una demanda de amparo indirecto por omisión legislativa. En este caso, omisión legislativa del Congreso de la Unión en expedir este código. De hecho, aquí me encuentro presente entre algunos de los juristas que participaron en ese ejercicio, ¿no? Se presenta esta demanda de amparo, que es radicada inicialmente por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, bajo el expediente 279-2019, el cual otorga en primera instancia una serie de vaivenes procesales, pero al final del camino otorga sentencia de primera instancia, declarando que efectivamente existe la omisión legislativa, declarando que tiene la obligación el constituyente federal de expedir esta legislación procesal en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de que cause ejecutoria la resolución, y le dice además, es todo caso de establecer también la segunda obligación que te imponía el decreto cuando nace la facultad constitucional, de que lleves a cabo la adecuación de tu marco normativo en todo aquello que corresponde. El Congreso de la Unión impugna la sentencia de primera instancia, y la sentencia al final del camino, después de igual nuevamente de cuestiones procesales, llega a la primera sala de la Suprema Corte, la que el 12 de mayo de 2021 dicta una sentencia, es el amparo en revisión 265-2020, confirmando la sentencia de primera instancia que había obtenido la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Estos amparos, son importantes también tenerlos presentes porque ustedes mejor que nadie lo saben. A través de estos amparos, el gremio ha ido construyendo también ciertas determinaciones respecto a situaciones de legitimidad, de interés legítimo para presentar demandas de amparo, sobre si colegios de abogados, instituciones académicas e instituciones educativas pueden o no presentar estas impugnaciones, ¿no? El proyecto del amparo recae en el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien básicamente establece en primer lugar que la Barra Mexicana sí tiene interés legítimo para reclamar esa omisión legislativa en que incurrió el Congreso de la Unión de no haber expedido más allá de ese plazo de 180 días naturales la legislación. Y segundo, lo más importante, establece metas muy puntuales con las cuales debe de cumplir el Congreso de la Unión, ahora en cumplimiento de una sentencia de amparo, para llevar a cabo cumplir con su obligación, ¿no? Y es básicamente, le dice, vas a tener que en un plazo, a partir en las siguientes 2 periodos de sesiones, vas a tener que expedir tanto el código como para llevar en todo caso la adecuación del marco normativo, ¿no? La realidad sí, pues, técnicamente tampoco se cumple este plazo. Al final del camino, ya en la vía de ejecución de la sentencia de amparo, pues ahí estudió un poco la liga el Poder Judicial Federal, pero es trascendente porque en ese inter, en algunas legislaturas de los estados, se plantea la necesidad de reformar disposiciones procesales que existían, y es por ejemplo el caso de Jalisco, que lleva a cabo una adecuación con posterioridad a la expedición de a la erogación federal de esta facultad constitucional,
para expedir el código. De hecho, el resultado de eso ya lo conocemos apenas recientemente. Hace un par de semanas la Corte ya vino a decir que, por ejemplo, esas adecuaciones que hizo en su momento a una disposición procesal el Congreso de Jalisco es inconstitucional, estableciendo que a partir de esa fecha, del 15 de septiembre de 2017, ya ningún legislador ordinario, ningún legislador del Fuero Común puede reformar disposiciones procesales, porque a partir de ese día la facultad entró en el legislador federal y solo el legislador federal puede llevar a cabo adecuaciones o puede expedir normas relacionadas con temas procesales en materia civil y en materia familiar. Entonces, insisto, impone la obligación, dice, llévese a cabo la expedición del código, ¿no? La realidad es que el marco político, la situación política de nuestro país, a pesar de tener la presión de la sentencia, sí aceleró un poco más la situación, pero tampoco, insisto, no se cumplió con todo el tiempo. Pero al final del camino, ya fue este año en el que finalmente se lograron los consensos. También a ustedes aquí hay muchos presentes en el medio, a partir del ejercicio que hace la CONATRIP, esencialmente, esta coordinación que se lleva a cabo entre los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, y es como logran el consenso de lo que viene siendo el código, ¿no? Entonces, primer momento, el 12 de abril ya de 2023, el Senado de la República aprueba por 105 votos a favor, ninguno en contra, el proyecto de dictamen para expedir el código. Un par de días después, el 24 de abril, con 481 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprueba lo que viene siendo ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y es ahí el gremio donde entramos nuevamente en una incertidumbre, porque muchos de ustedes lo advirtieron, lo vimos. Empezó a pasar el término del plazo y el Ejecutivo Federal no publicaba el código. Empezaron a surgir ahí las dudas de si se iba a activar esta facultad que también prevé la Constitución, esta reforma que ustedes saben que existe de unos años para acá, que derogó lo que conocíamos como veto de bolsillo y que impone la obligación en todo caso de que si no lo hace, si no hubiera estas observaciones a la norma, tenía que llevarse a cabo la publicación. Pero bueno, dentro del tiempo al final ya se estaba acercando el plazo y el 7 de junio de 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que viene siendo ahora sí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El código trae una exposición de motivos muy importante. Hay diferentes ediciones ya disponibles del código. Todavía pueden encontrar algunas que traen el dictamen de la exposición de motivos. Creo que es muy valioso porque, a diferencia de otras exposiciones de motivos de otras leyes que hemos visto que literalmente son copias de los artículos ya de la disposición tal cual y no abona en nada, esta sí trae, al final quienes participaron en el comité técnico redactor, que fueron muchos de ustedes también miembros de la barra, al final sí se tomaron el tiempo para también exponer la razón de ser o la causa que daba motivo a muchas de las disposiciones, ¿no? Entonces, la principal punto medular que hacen valer, el primero es, dicen, existe esta necesidad de expedir esta norma porque a partir del Censo Nacional de Impartición de Justicia de 2022 tenemos muy claro que los tribunales están saturados, ¿no? La realidad es que al final del camino, de todas las materias de derecho que inundan nuestros tribunales, más del 70% lo representa la materia familiar y la materia civil. Y entre esas dos es la materia familiar la que agrupa la gran carga de trabajo, ¿no? Posteriormente la materia civil, después viene la materia mercantil y el último gran reducto lo tiene el derecho penal, ¿no? El censo, yo lo comparto porque me parece que son datos importantes que a todos en el gremio nos interesa. El censo, por ejemplo, arroja que durante el año 2021 se ingresaron 950,000 asuntos en materia familiar y 539,000 asuntos en materia civil. Es un mundo de asuntos, ¿no? Eso nos hace entender pues, que la carga de trabajo que tienen nuestros tribunales es brutal y que si no se buscaba una estandarización de procesos, pues evidentemente no íbamos a poder desahogar ese cúmulo de trabajo que tiene, ¿no? Posteriormente, ya en una parte central de la exposición de motivos, los redactores nos plantean las que consideran que son las principales innovaciones que tiene esta norma adjetiva, ¿no? Primero, se prevé dentro del apartado del código, trae una disposición, un apartado, un artículo específico de principios procesales, todos estos aquellos principios que conocemos todos por la teoría general del proceso, pero aquí se toma la idea de
incorporarlos específicamente con la finalidad de saber cuándo podrían y cuándo no podrían aplicar en los procesos específicos, ¿no? Y se incorpora lo que se llama ajustes del procedimiento para aquellas personas que pertenezcan a una situación de especial vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Que el juzgador, sin que vulnere el principio de igualdad procesal y los principios el principio dispositivo, el principio de inmediación y de contradicción, que sí, sin embargo, pueda llevar a cabo ciertas adecuaciones cuando estén de por medio niñas, niños o adolescentes o alguna persona que sea identificada con un grupo de este tipo, ¿no? La designación de que en todo caso la capacidad jurídica de todas las personas es igual, al punto de que ahorita vamos a ver más adelante cómo se establece definitivamente una disposición transitoria ya que cuestiones relacionadas con incapacidad de mayores de edad quedan derogadas, ¿no? Se establece un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición. Esto es a partir de un procedimiento que existe en algunos estados del norte del país, en donde el legislador llevó a cabo un procedimiento para acelerar la declaración de ausencia, ya que la declaración de ausencia que tenemos normalmente o tradicionalmente en los estados centro del país es un procedimiento que puede ser muy complejo, que lleva mucho tiempo y en el cual al final del camino únicamente se logra en todo caso la presunción, ¿no? Pero no se llegan todos los demás efectos jurídicos que prevé la institución como tal, ¿no? Se incorporó la posibilidad, se incorporan varios artículos en materia de familia, varias situaciones para la protección de violencia de género y medidas provisionales, medidas que pueda dictar en todo caso el juzgador. A partir de la realidad que sabemos que existe de que ya el Ministerio Público en materia penal ha tenido cierta evaluación, cierto avance y puede llegar a dictar estas ciertas medidas con plazos muy concretos de 60 días, pero que pueden tener unos efectos inmediatos que no teníamos en los asuntos judiciales, pues se incorporan muchas de estas medidas, ¿no? Se estandariza el proceso de adopción, ya que al final del camino en nuestro país, voy a decirlo, hay unas leyes, me parece que hay unas leyes formidables en algunos estados. Chihuahua me parece que tenía una ley muy novedosa, muy completa, una ley que inclusive traía seguimiento, traía ayuda para quien estaba en un proceso, y otras leyes pues que nada más en 3, 4 artículos, unos cuantos artículos, nos lo tutelan el proceso como jurisdicción voluntaria y no nos daban más luces, ¿no? Entonces se estandarizan. Nos insisten definitivamente en qué es la oralidad, el presupuesto fundamental y el principio principal que va a empujar este proceso. Se incorporan las tecnologías de la información en cuanto a que va a ir un capítulo específico, un libro del código de los 9 libros que lo incorporan, que se dedica a la justicia digital, y que es básicamente, tiene dos paradigmas o dos maneras de entender. Por un lado, la realidad que conocemos todos como litigantes, que es que en ciertos asuntos, en ciertas materias, se lleva ya un expediente electrónico a la par del expediente físico que existe, pero lo que buscó la reforma es ir más allá y plantear que inclusive las actuaciones sean a esta vía, al punto de que inclusive viene la regulación específica con parámetros técnicos que se tendrían que cumplir en todo caso para llevar a cabo las audiencias a través de la digitalización, ¿no? A través de los medios de las TICs, ¿no? Se busca fortalecer los medios alternativos de solución de controversias, se enuncian en términos generales cuáles son estos. Yo creo que al final aquí sí no acabaron de cerrar porque se están esperando a que expira, lo cual también es un rumor muy fuerte de que en estos próximos meses va a salir también la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias en materia civil y familiar, que no tenemos. Se ha cumplido con la obligación constitucional que tenemos, pero en materia penal, ¿no? En materia civil no hay. Se incorpora algo que se llama juicio oral sumario, ahorita se los voy a explicar de qué se trata. Es un juicio que tomaron a partir del proceso de las leyes procesales de Puebla, que ha tenido muy buenos resultados, que es un juicio eminentemente oral, en el que no hay actuaciones escritas. Casi todas las actuaciones son orales, quedan reguladas o quedan plasmadas a través de las grabaciones, pero que permite desahogar el cúmulo de trabajo. Yo me imagino que aquí nos dice la ley que va a ser en acuerdos generales cuando se va a determinar qué asuntos se van a hacer competencia de esto. Yo quiero pensar que nos van a establecer a partir de una cuantía, que va a ser cierta cuantía, van a ser los que va a proceder esta instancia, ¿no? Insisto, se da mucho empuje al tema de medidas cautelares. Se le da un gran impulso a los fedatarios públicos. Ustedes lo sabían, en algunos estados como en Veracruz
fedatarios públicos podían intervenir, por ejemplo, en el divorcio cuando no había las condicionantes de que no hubiera hijos, de que no hubiera controversias entre las partes. Entonces, así como esa situación, bueno, se le da la posibilidad de que ya también puedan, no solo en temas sucesorios, sino que también en divorcio, el fedatario público puede intervenir, pueda llevarlo a cabo. Se establece un procedimiento de concurso de acreedores, se retoma un poco este tema de la cuestión concursal, que sabemos también, ustedes aquí lo saben mucho por la experiencia, el gran conflicto que hubo hace muchos años, era un tema que los estados legislaban, que había leyes específicos, cuando entró en contradicción y decir, vamos a hacerlo únicamente un tema mercantil y solo para el Poder Judicial Federal, bueno, ahora se reconoce, pero para cuestiones, ciertas cuestiones ejecutivas, y lo que sí me parece un gran acierto, la simplificación de los recursos. Solo hay 3 recursos y nada más: apelación, queja y reposición en segunda instancia. Ya no tenemos todo ese conflicto de decir, es apelación, es preventiva, es definitiva, es en ambos efectos, es en efecto devolutivo. En la última parte donde viene el código cuáles son los recursos, nos dice cuándo procede apelación en ambos efectos o cuándo procede la apelación en efecto devolutivo, ¿no? La queja es básicamente para la no admisión de la demanda, y la reposición en la segunda instancia, porque en la apelación sí hay actos procesales que va a llevar a cabo el Tribunal de Apelación. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación va a poder recibir pruebas supervenientes. Ante el Tribunal de Apelación se van a poder formular alegatos, un poco como lo que sucede en materia penal, que existen los llamados alegatos aclaratorios. Entonces, como va a haber cierta intervención de la sala, de la superioridad, pues se prevé la posibilidad de que se pueda presentar el recurso ante la propia sala, ¿no? El código es un cuerpo normativo conformado por 10 libros, 1191 artículos en general y 20 artículos transitorios, de los cuales yo destacaría los 2 principales, que son el juicio ordinario civil oral y el juicio oral familiar, ¿no? Los demás son básicamente juicios especiales. Vamos a empezar a ver estos principales. Insisto, creo que estos materiales quizás algunos ya los hayan visto, pero bueno. Juicio ordinario civil oral. Nos dice el 456, que es el que procede contra cualquier controversia de naturaleza civil que no tenga una tramitación especial. ¿Cuál tiene una tramitación especial? El juicio oral sumario. ¿Cuándo voy a saber que voy a ir en ese? Ya les dije, cuando saquen los acuerdos en su momento y nos digan seguramente por cantidad, ¿no? Ejecutivo, pues ya sé que es una tramitación especial, ¿no? Pero todo lo demás, rescisión de contrato, cumplimiento de contrato, daños y perjuicios, cuestiones hipotecarias es especial, arrendamiento especial. Entonces todo aquello que no tenga esa tramitación es este juicio ordinario, ¿no? Es un poco establecer que vamos a seguir la misma mecánica de tener un gran juicio, pero en el cual, al tener como medio para llevarlo a cabo la oralidad, técnicamente la idea que tienen es que las diligencias y las actuaciones van a ser rápidas, ¿no? El legislador estableció al principio del código un apartado que le llama etapa postulatoria, siguiendo esto que sabemos de la teoría general del proceso, establecer disposiciones generales que técnicamente nos van a aplicar a todos. Por ejemplo, el planteamiento de la demanda, ¿no? Ya no vamos a tener que ir, no está como tenemos en nuestra legislación procesal aquí de la Ciudad de México, por ejemplo, que en cada uno de los supuestos nos venía requiriendo los requisitos de la demanda. No, ahora sí ya nos remite directamente a ese artículo de etapa postulatoria para que sepamos qué debe de cumplir mi demanda, y a partir de ahí únicamente ya me va dando las disposiciones concretas. Entonces, este juicio, el juicio base, vamos a decirlo en materia civil, el juicio ordinario civil oral, es un juicio que inicia con una demanda conforme al artículo 235. A esa demanda le debo de adjuntar pruebas, como ya lo venimos haciendo en los juicios orales. Presento mi demanda y el juzgador puede tomar 2 posiciones, la analiza, y si considera que hay una omisión, dentro de la etapa postulatoria pusieron la posibilidad de que el juez pueda prevenirme por un plazo de 3 días hábiles para subsanar. Artículo 236. Cumplimento la prevención del juzgador o mi demanda desde un principio se encuentra ajustada a derecho, se admite conforme al artículo 236 y 239 y se ordena el emplazamiento al demandado. El código prevé diferentes formas de emplazamiento. Una vez que queda notificado a través de este acto sacramental que es el emplazamiento en el derecho mexicano, el demandado va a tener 15 días hábiles para contestar la demanda.
Algo que incorpora también el código es, nos estandarizó términos. Ustedes sabían que antes para contestar la demanda teníamos un plazo, pero si había reconvención, me lo reducían. En una materia era uno y en otra otra. Buscó aquí que sean casi siempre en el mismo proceso, el término sea idéntico para que no haya esas confusiones, ¿no? Por ahí había un tema también en incompetencia en algún momento, hace muchos años, hicieron una norma que el plazo era diferente, no sabía si era esa excepción procesal o si era el de la contestación. Bueno, aquí nos lo estandariza. Entonces, 15 días hábiles va a tener el demandado para contestar la demanda. Los requisitos están marcados en el artículo 239, son casi un espejo de los de la demanda, y también él debe de adjuntar desde un principio sus pruebas, como viene siendo hoy en día nuestros juicios orales civiles que ya litigamos, ¿no? Vamos a imaginar que el demandado al contestar la demanda opone la reconvención, ahí es donde sucedió este supuesto que les dije, se da una identidad. El actor va a tener 15 días hábiles también para contestar la demanda. Entonces, 15 para contestar y 15 para reconvención. Nos quitaron ese problema que teníamos en la Ciudad de México de que eran 15 para contestar y 9 en la reconvención. Aquí ya me lo estandarizan. Los dos tienen 15 días para contestar la demanda conforme al artículo 242. Con la contestación de demanda, dentro del artículo no está en la etapa procesal, el artículo yo lo identifiqué, está en los requisitos de la demanda, de la contestación, perdón. En la fracción octava del artículo 241 dice que se va a dar por 3 días hábiles con las excepciones y defensas al promovente. Entonces entendemos que la vista es para el actor principal o para el actor reconvencional de esos 3 días hábiles. Una vez que se agotó este término, ya sea porque el actor desahogó la vista con las excepciones y defensas, porque fue omiso o como lo sabemos nosotros procesalmente quedó integrada la litis, entonces el juzgador señala fecha para una primera audiencia preliminar. Esta audiencia va a tener verificativo dentro de los 15 días siguientes a que quedó integrada técnicamente la litis. Yo lo he estado diciendo en algunos foros, hay uno que me dijo, oiga, entonces ¿cuál fue el chiste de esto? Para mi parecer, tomaron de modelo esencialmente el de la Ciudad de México, porque son los plazos que nosotros manejamos. En otros estados que he tenido oportunidad de platicar estos esquemas procesales, sí les ha hecho un poco más de ruido porque veo que no tienen estos términos, pero para nosotros son los que técnicamente ya venimos manejando hoy en día con nuestros actuales juicios orales, ¿no? Entonces, se señala fecha para esta primera audiencia dentro de esos 15 días hábiles siguientes. La audiencia preliminar sigue la misma mecánica que ya tenemos hoy en día en juicios orales. Lo primero que hace el juez es depurar el procedimiento, es decir, ver si se actualiza alguna excepción procesal que en ese momento dé por terminado el juicio. Si no se actualiza la excepción procesal, entonces entra en la etapa de conciliación, ver si puede avenir a las partes. Hemos visto también con la experiencia que tenemos aquí como litigantes, que sí sucede al menos en los tribunales del área metropolitana, ¿no? Una vez, si las partes no llegan a este acuerdo, el código le llama, en este código le llama depuración de debate, pero viene siendo lo que nuestras actuales leyes procesales de la Ciudad de México es tanto la fijación de hechos no controvertidos, como la de fijación de acuerdos probatorios, los dos que conocemos, ¿no? Es decir, si las partes ya están de acuerdo en algún hecho específico y están de acuerdo en cierta prueba que no se daba de recibir, se toma esa. Una vez que lleva a cabo esa depuración, en ese momento el juzgador admite pruebas y señala fecha para la segunda audiencia de juicio. Esta la pusieron dentro de los 40 días siguientes de celebrada la preliminar. Es el mismo plazo que tiene la audiencia de juicio en el juicio oral civil en la Ciudad de México. Entonces, esta la regula básicamente en 3 artículos, del 466 al 468. ¿Cómo funciona esta audiencia? Inicia con la apertura que hace el juez y aquí sí tiene una diferencia de lo que nosotros veníamos manejando. Dice que las partes tienen que formular alegatos de apertura para plantear teoría del caso, así tal cual lo puso el legislador, lo quiso, que la finalidad de estos alegatos de apertura sea formular teoría del caso. Ustedes son extraordinarios litigantes, ustedes ya saben que la teoría del caso no es otra cosa sino una herramienta metodológica, una herramienta pedagógica que utilizamos en el gremio para exponerle al juzgador
la cuestión fáctica, jurídica y probatoria de la posición que estamos asumiendo como actor o como demandado. No es que sea cumplir con un requisito procesal, eso me he dado cuenta, que he ido identificando que son de estas cosas que ya en estas charlas que he tenido gente que dice, oiga, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a probar? Es una herramienta, ¿no? Nada más. Si usted no la plantea, pues a lo mejor el juez ni se va a dar cuenta. Usted nada más le va a dar la oportunidad que formule el alegato y ya, ¿no? Pero la realidad es que me pareció que tuvo buena técnica el que lo hicieran de esta manera, porque entiendo que lo que buscan es al final del camino, pues que le demos la importancia a esos alegatos de apertura que sí deben de tener de los modelos anglosajones que tomamos y que no veníamos haciendo en la tropicalización del juicio que hemos hecho a la mexicana, ¿no? Entonces, se procede a desahogar las pruebas que estén preparadas y nos dicen para que se formulen alegatos de cierre. Le quiso dar el nombre, ¿no? Aquí no nos impuso que fueran también para acreditar teoría del caso. En materia familiar, me estoy anticipando, sí le puso otra vez que los alegatos de cierre tenían que ser para teoría del caso. Y además dice alegatos de cierre. Que en ese momento declara visto el expediente, y aquí sí tiene diferencias al trámite que seguimos en el juicio oral civil de la Ciudad de México. El juez puede tomar varias posiciones en ese momento. Una, en ese momento dictar sentencia oral, si se lo permite la situación, porque el asunto lo conoce, por el tema de las pruebas que se desahogaron, por la litis. Si no, señala expresamente dentro de esos artículos 466 a 468 que puede decretar un receso, una realidad que ya veníamos viendo los litigantes, que sucede en nuestros tribunales del área metropolitana, que a veces el juzgador decía, pues ahorita, si hoy acabó la audiencia a las 10:30, el sistema entró en este momento al sistema y el sistema me generaba la continuación de la audiencia para las 2 de la tarde y en ese momento les daba la lectura del fallo, ¿no? Entonces, lo quisieron plasmar así, que es la segunda opción, decretar receso. Con esto entendemos que es que el mismo día dicte la sentencia. Y si no, se dieron una posibilidad, una tercera opción, que es que pueda darle la lectura a la sentencia hasta dentro de 10 días hábiles, no más, ¿no? Limitaron a decir, ese es el plazo máximo que tienes, juez, en todo caso, para dictar la sentencia de primera instancia. Dice el código, además en el artículo 468, que las partes pueden pedir aclaración de sentencia. Esto sí es una diferencia que no tenemos, por ejemplo, en el juicio oral civil local. Entonces dice, las partes pueden pedir en 3 días hábiles aclaración de sentencia. Y aquí sí viene la gran diferencia que ahora sí buscaron, tomando en cuenta la realidad de que ahora este va a ser el juicio modelo. En este juicio sí procede recurso. En contra de la sentencia de primera instancia que se dicte, lo que procede es una apelación, que en todo caso es una apelación en ambos efectos, conforme al artículo 910 fracción primera. Lo que hizo el legislador es, en juicios ordinarios, el juicio ordinario civil, me pongo la apelación en ambos efectos, y en todos los demás juicios especiales, nada más la dejo en efecto devolutivo. Entonces dice, tienes 9 días hábiles para presentarme la apelación por escrito. Una vez que esté presentada la apelación por escrito, se va a la alzada, la cual en una audiencia oral puede recibir pruebas supervenientes, te puede recibir alegatos y te va a dictar sentencia de segunda instancia. Entonces, al final del camino, la gran diferencia que podemos decir es, este sí trae recurso, ¿no? Insisto, es mucho el modelo, yo así lo veo, mucho el modelo del juicio oral civil de la Ciudad de México. Los términos inclusive me parece que están muy empatados, pero la gran diferencia es esa, ¿no? Incorpora al código algo que se llama juicio ejecutivo civil oral. Es una vía especial. Y en 3 artículos, 470, 471 y 472, nos dice cuándo va a proceder este juicio ejecutivo civil oral. La regla general, ya la conocen ustedes, ¿no? Un documento que traiga aparejada de ejecución, que tenga una obligación líquida y exigible. Pero me parece un gran acierto. Nos desglosa cuáles son ejemplos de documentos que tienen esa característica de ejecutabilidad y nos dice instrumentos públicos, copias dadas por mandato judicial con citación de persona para que lleve a cabo una confesión ante autoridad judicial, convenios celebrados ante un juez, estado de liquidación de adeudos por cuotas ordinarias o extraordinarias, intereses moratorios o penas que asuman una asamblea general de condóminos, la administración o el comité de vigilancia, convenios emanados de mediación o de conciliación, convenios emanados de las leyes locales que tengan en los estados que prevean
mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí sí hay una crítica, hay quien dice que se metió en una facultad que no le corresponde. Convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, convenios celebrados ante Procuraduría Social o ante el símil del Estado que corresponda, convenios celebrados ante jueces cívicos o su equivalente en los estados con motivo de daños causados por tránsito de hechos terrestres, y convenios que se celebren entre procuradurías y laudos arbitrales, ¿no? Entonces, es muy puntual, muy claramente nos dice cuáles son ejemplos de estos documentos que traen aparejada ejecución. ¿Cómo se plantea este juicio? Inicia con una demanda que requiere adjuntar este documento que traiga aparejada ejecución, y igual que los demás juicios orales. Desde un principio ya adjunto todas mis pruebas. Voto con eso esta etapa que teníamos en los juicios tradicionales de proceso esencialmente escrito, de tener que tener esa etapa de ofrecimiento. Desde un principio van las pruebas. Puede prevenir, considero que en este juicio puede prevenir, porque en este juicio nos dice que se van a seguir las reglas de la etapa postulatoria. Les dije que en la etapa postulatoria es donde se puso ahí el legislador esa facultad de prevención. Entonces, 3 días para prevenir. Si adjusto mi demanda o mi demanda desde un principio a juicio del juzgador es correcta, nos dice, dicto auto de admisión, y dice el auto va a tener 3 efectos: requerir de pago al demandado, ordenar embargarle bienes y correrle traslado con la demanda, lo que conocemos en materia mercantil como auto de execuendo. Diferencia: el actuario va a ir y le va a dejar un citatorio para que lo espere dentro de 24 horas. Acotó el plazo, me parece muy bueno. En materia mercantil el plazo es más largo. 24 horas es el plazo que tiene en el citatorio si no encuentro en la primera búsqueda al demandado, para que me espere. Pasadas esas 24 horas, puedo hacer la notificación con sus parientes, con sus empleados, o dice inclusive hasta con el vecino. También dice, en caso de negativa, puedo llevar a cabo la notificación por edictos, algo que, o sea, fue muy puntual en plantearlo, porque sabemos que en juicios ejecutivos en materia mercantil a veces existía esa duda, ¿no? Es decir, ¿se puede un edicto? Por lo general nos decían, no, lo tenemos que buscar, y si no, ¿cuál es la razón de ser del auto de execuendo, ¿no? Yo creo que aquí lo hicieron bajo el símil que hemos tenido a partir de la aplicación de estas jurisprudencias, que pues, a veces ya el embargo se puede hacer técnicamente señalando una cuenta bancaria, y que nos pueda facilitar ciertas opciones al embargo tradicional que teníamos respecto de bienes muebles, ¿no? Entonces nos dice, son 24 horas. Pasan esas 24 horas y ahora sí puedo entender la diligencia con quien quiera. Y en ese momento, los 3 actos: le requiero de pago, le embargo bienes y llevo a cabo el nombramiento del depositario. Y trae una gran diferencia frente al juicio ejecutivo mercantil. Dice, y a tal cual se los voy a leer, 485, si la persona deudora consigna la cantidad reclamada para evitar los gastos y molestias del embargo, reservándose el derecho de oponerse, en ese momento se suspenderá el embargo y la cantidad se depositará conforme a la ley. Todos sabemos que en materia mercantil hay una disposición expresa que dice que bajo ninguna circunstancia se va a suspender el embargo mercantil, ¿no? La diligencia de embargo. Aquí vieron la posibilidad y dijeron, yo lo que creo que la realidad práctica va a ser, el actuario se va a comunicar con el titular del juzgado y le va a decir, me están presentando un billete de depósito, la cantidad en efectivo, ¿qué hacemos? Usted lo determina, y en ese momento, pero dice, si se cubren esos supuestos, la deuda, los gastos de molestia del embargo, y usted dice que se reserva el derecho de oponerse, en ese momento, bajo ese supuesto, sí le puedo suspender la diligencia de embargo. Vamos a imaginar que no se da ese supuesto, que sí le embargo bienes, le dejo la demanda, y aquí nos aporta el término, siguiendo mecánica de juicio especial. Nada más nos da 9 días hábiles para contestar la demanda. A la contestación de demanda dice, le debo de adjuntar todos los documentos que tenga y ofrecer pruebas. No encontré en este capítulo disposición expresa de reconvención o no. Entonces yo el criterio que estoy siguiendo y que he estado dando en estas charlas que he tenido sobre el tema es, yo creo que aplica una regla similar a la que existe en materia mercantil. En materia mercantil existe una jurisprudencia de la Corte muy famosa que dice que es improcedente la reconvención en juicios ejecutivos mercantiles.
porque no tiene razón de ser, dice, porque en un juicio ejecutivo mercantil, al instaurar esta vía especial que trae aparejada ejecución, las excepciones procesales que tiene el demandado son muy concretas, están relacionadas con, con si el documento cumple con los requisitos de ser documento ejecutivo o si tienes una cuestión, alguna excepción muy particular como espera, como pago, como quita, novación, etc., ¿no? Entonces yo creo que sigue la misma mecánica. Para mí no encontré disposición, no nos dice nada, entonces yo creo que al no decirlo debemos de seguir un símil igual de decir en estos juicios no va a proceder reconvención. Con la contestación de demanda nos dice se da vista al actor, eso es lo que también me hace creer que en todo caso únicamente es el juicio principal, no hay reconvención, ¿no? Por 3 días y nos señala fecha para una sola audiencia, audiencia de juicio. En un plazo muy concreto, lo acotaron, lo trataron de hacer muy corto. 10 días, audiencia que dice comprende alegatos de inicio, no nos impuso la obligación de cumplir teoría del caso, entonces nada más dice alegatos de inicio, desahogar pruebas y alegatos del cierre y sentencia, dictado de sentencia. Y vuelve a tomar las opciones que el juez puede tener. Dictar la sentencia en ese momento, decretar un receso, así le pusieron otra vez receso. Insisto, yo creo que lo que nos quieren decir al final del camino es que sea ese mismo día, solo un par de horas, o dice, o puede tener un plazo para continuarla hasta 5 días. En juicio ordinario civil oral les dije que eran 10, aquí me lo acota, a 5 días. Nos dice que en contra de este juicio procede apelación en efecto devolutivo. Apelación escrita, como estandarizaron los términos, les dije, de los recursos, son 9 días hábiles, y nos dice ahí un artículo, un último artículo en el apartado de este capítulo, que nos dice que una vez que esté firme la sentencia, se llevará a cabo una audiencia de cumplimiento de sentencia, así le llaman. Yo quiero entender que es una audiencia que ya tiene verificativo cuando estamos en vía de apremio, ¿no? Dice, una audiencia en la que el juez va a verificar el cumplimiento de la sentencia, y una vez hecho eso, en esa sentencia dicta el remate de bienes. Entonces, quiero pensar que es nuestra primera instancia, la apelación, el amparo directo, y una vez que ya quedó firme, el requerimiento de, me anticipo, el código señala que por regla general las sentencias se deben de cumplir en 10 días hábiles. Vamos a imaginar, le va a dar los 10 días hábiles al deudor, y si no cumple, entonces ya va a señalar fecha a esta sola audiencia, en la cual técnicamente entiendo que va a verificar los presupuestos procesales y decretaría el remate de bienes si no hubo el pago, ¿no? Tercer juicio especial que prevé el código, este llamado juicio oral sumario. Este juicio, se los dije, lo tomaron a partir de la legislación del Estado de Puebla. Perdón, si hay alguna duda en cualquier momento, adelante, yo ya me fui de lleno. La regulación de este juicio empieza el legislador poniendo reglas como que generales, reglas muy particulares. Yo creo que tuvieron el interés de que nos quedaran claras, que van a regir en este proceso, y ya después viene el trámite. ¿Cuáles son esas reglas? Nos dice primero, no hay expediente físico. Todo va a ser conforme a las actuaciones, a las grabaciones, al medio en que recabe el juzgado la situación. Le impone la obligación, eso sí, de preservar las actuaciones. Le puso así la facultad, el juez dice tendrá amplias facultades para resolver y decidir lo que corresponda. Yo creo que al final del camino, como diciendo, ya sabemos que es un rector del proceso, pero aquí quiero ser muy puntual, como para decir, en ese momento él puede decidir lo que quiera y no se me vayan a querer las partes de decir no puede o algún recurso, algo. No, él con la finalidad de buscar esta celeridad lo va a poder hacer. Señala, se va a procurar resolver el fondo del asunto, es decir, está planteado como para que técnicamente, si no llegan a un acuerdo, sí o sí decida el juzgador, decida sobre el fondo del asunto. Y dice, sobre acuerdos generales se va a decidir la procedencia. Les digo, la experiencia que existe en Puebla es que se reservó para materia familiar, aquí no sé cómo le van a hacer, es decir, para divorcios, para ciertas cuestiones de guardas y custodias, para convivencias, pero no en civil. Yo creo que la solución que le van a dar aquí va a ser la cuantía. Inicia con una demanda. Si les dije que no es escrito, que no hay actuaciones físicas, ¿cómo va a ser? La demanda se va a tomar por comparecencia. En una audiencia, en una actuación ante un funcionario judicial que nos va a levantar esta comparecencia, va a tener que ser una grabación
que en ese momento yo le planteé al juzgador, porque nos dice aquí sí que debe de cumplir esa comparecencia. Entonces, no nos vamos a los requisitos generales de demanda de etapa postulatoria. Nos dice que cuando menos lo que debo de registrarse en mi comparecencia deben de ser el objeto de la reclamación, los hechos, mis pruebas y el nombre y domicilio del demandado. Esos son los elementos mínimos que debe de cumplir el actor. Para mí no hay prevención en este juicio, porque en un artículo del trámite de este juicio dice que en esa misma audiencia de comparecencia, en caso de que esta esté correcta, el juzgador ordenará el emplazamiento al demandado. Entonces quiero pensar que mientras no cumplas con estos mínimos, en ese momento no te va a registrar a comparecencia la demanda y no te va a dictar el acuerdo de admisión, ¿no? Acuerdo otra vez que va a ser, yo creo, una grabación, nada más decir, en este momento se decreta la admisión de su demanda. Y ordena el emplazamiento. Nos dice que el emplazamiento, conforme a las reglas generales del código para notificar al demandado, pero sí nos trae situaciones muy particulares que se deben de cumplir. Dice que en todo caso, cuando se haga el emplazamiento al demandado, se le va a correr traslado. ¿De qué se le va a correr traslado si no hay una demanda física? No, si nos establecieron de qué. De los documentos y de las pruebas que haya presentado el actor en la demanda. Entonces, otra vez, es únicamente de las constancias, y yo quiero pensar que lo que sí le van a tener que dar un acuerdo donde venga la citación a la audiencia, no le digan, usted se va a tener que comparecer ese día, y ahí va a tener conocimiento de qué pasa. Y aquí es donde viene la posibilidad que puede tomar este asunto. Puede ser que sea un asunto que se resuelva en una audiencia, o puede ser un asunto en el que se señalen varias audiencias, dependiendo de si las pruebas que se ofrecen no son solamente pruebas instrumentales, sino periciales, testimoniales, o si hay reconvención. Entonces, la audiencia nos dice que se va a señalar en 5 días hábiles siguientes de que está emplazado el demandado. Ese es el requisito que puso, ¿no? Yo quiero pensar que lo que van a hacer es que van a poner ahí un término fijo, pero van a calcular entre el emplazamiento y que se cumplan cuando menos esos 5 días, ¿no? Y dice, ya estando la audiencia iniciada, el juez va a tener que hacer 3 situaciones. Primero, le va a dar la oportunidad al demandado de que conteste la demanda, refiriéndose respecto a los hechos expuestos por el actor, y para que ofrezca pruebas a su favor. En ese momento le va a tener que describir las pruebas de manera verbal, ¿no? Referirse a los hechos, referirse al fundamento jurídico y señalar las pruebas que tenga. Dice, en ese momento, una vez que ya contestó, el juez en ese momento va a suspender la audiencia y va a buscar que las partes en una sesión privada, yo creo que si le pusieron sesión privada va a ser con el secretario, él ya no va a estar, busque llegar a un arreglo de las partes. Una vez que transcurre ese tiempo, si llegaron a un acuerdo, el juez reanuda la audiencia y va a tomar varias decisiones. Si las partes únicamente ofrecieron las dos al formular la demanda en la primera comparecencia y el demandado al constar la demanda en esa audiencia de ese día, si únicamente fueron pruebas documentales, en ese momento el juez inicia formalmente audiencia de juicio donde se reciben estas pruebas. Formulan alegatos y se dicta sentencia. Es decir, solo si son pruebas, documentos, declaración de parte, instrumental y presuncional, pruebas que no requieren algo más, en ese momento continúo la audiencia, ahí las desahogan, me hacen sus alegatos y les dicto sentencia. Sentencia que no voy a, que a lo mejor en ese momento dicto, pero que no les voy a entregar. Se puso la posibilidad de que hasta en 3 días hábiles siguientes pueda dar la versión escrita, eso sí, de la sentencia, ¿no? Esta la necesitamos porque procede apelación, ¿no? La apelación clásica que conocemos, me anticipo, es apelación en efecto devolutivo, ¿no? En los 9 días hábiles generales, ¿no? Vamos a imaginar que sí hay convenio. En ese momento aprueba el convenio y queda concluido el juicio. Vamos a imaginar que no hubo convenio, que no fueron pruebas nada más documentales, que al contestar la demanda, a su vez sí da la posibilidad, y así es puntual, vamos a imaginar que hay allanamiento, le dedicaron artículos específicos, el demandado se allana, entonces en ese mismo momento dicta sentencia, no tiene necesidad de recibir pruebas, y la posibilidad que da, dice, es que no le voy a condenar en costas al demandado. Vamos a imaginar
que no hay pruebas documentales, que no hay convenio, que no hay allanamiento y que al contestar la demanda, el demandado reconvino. Sí dice ahí en específico que procede reconvención. Por eso les digo, en el juicio ejecutivo yo entiendo que no existe, pero en este sí lo quisieron plantear. Entonces, si hay reconvención, en esa misma audiencia dice el juez, usted, actor, ahora queda emplazado de la reconvención y voy a señalar audiencia dentro de otros 5 días siguientes para seguir la misma mecánica. Ahora, en esta segunda audiencia, usted, actor principal, ahora demandado reconvencional, se tiene que pronunciar verbalmente sobre los hechos que refirió el actor, sobre las pruebas, describirlas, las pruebas documentales que correspondan, y sobre el fundamento jurídico. Y una vez ahí en ese momento, ya que hizo eso, entonces sí inicia, en ese sí, va a ser una segunda audiencia. En ese momento recibo pruebas y dicto sentencia. Se quedaron con una posibilidad más. Ya les dije, puede ser en una audiencia. Ahorita con reconvención vimos que el supuesto se puede ir a que el juicio se vaya a 2 audiencias. ¿Se puede ir a más de 2 audiencias? Sí. Dejaron por ahí una posibilidad. Dice, el juez tendrá la potestad de señalar cuantas audiencias estime necesarias para el trámite del juicio. Es decir, quiero pensar que si por la mecánica de las pruebas que ofrecen las partes, una única que se me ocurre es una pericial o testimoniales, pudiera dar motivo a que pudiera haber una tercera o inclusive una cuarta audiencia. Pero bueno, dice, ya cuando tal formalmente la que sea la última audiencia de juicio, insisto, en ese momento se formulan alegatos, así dice nada más alegatos, no nos describe si son de apertura, de clausura, nada más alegatos, y se dicta sentencia y sí cambia el plazo. Si la audiencia fue únicamente la que les dije con pruebas documentales, con allanamiento o con convenio, el juez tiene 3 días para dar la versión escrita de la sentencia. Si hubo reconvención, va a tener hasta 5 días, gana 2 días más para dictar la versión escrita. Y en contra de la sentencia que se dicte en este juicio oral sumario, procede apelación en efecto devolutivo dentro de los 9 días siguientes. El otro gran reflejo del asunto, del código, materia familiar, nos establece un gran juicio modelo, juicio oral familiar, y nos dice, nos dice el 663, es la vía para tramitar toda controversia familiar que no tenga una tramitación especial, y nos describe cuáles son los de tramitación especial: adopción, nombramiento de tutor y curador, divorcio bilateral, tiene un trámite especial, restitución nacional, para no confundirla con la internacional, de niños, niñas y adolescentes, declaración ordinaria, declaración especial de desaparición de ausencia, consignación de alimentos y juicios sucesorios. Esos tienen trámite especial, ¿no? ¿Cómo inicia el juicio? ¿Con demanda escrita o comparecencia? También se puede, con comparecencia, adjuntando las pruebas y solicitando, da la posibilidad, fue muy puntual en escribirlo, que el promovente pueda solicitar el dictado de medidas provisionales. Dice el código, ahí se establece muy puntual, aquí sí lo pusieron, es lo que me hace creer que, al final, bueno, lo que vemos más bien, que hubo quien arrastró de diferente manera el lápiz. Casi toda la prevención siempre hemos acudido a la etapa postulatoria porque ahí está previsto. Aquí sí, en concreto, dice que tiene 3 días hábiles el juez para prevenir en este capítulo. Previene y subsano o está ajustada a derecho, admite y ordena el emplazamiento. ¿Cuál es el término para contestar la demanda? 9 días. Con la contestación de demanda, el demandado puede reconvenir y nuevamente estandariza. 9 días para contestar la demanda. Vista al actor, principal o reconvencional, por 3 días con las excepciones y defensas, y nos señala la fecha de la primera audiencia. El mismo término que el juicio ordinario civil. 15 días para la celebración de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar diferente a la civil, como se lleva hoy en día en los juicios orales familiares de la Ciudad de México. Primero la junta anticipada con el secretario para ver si es posible que las partes lleguen a un acuerdo, y si no, ya la propia audiencia preliminar, en la que depuro el proceso, acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos de hechos no probatorios, admito pruebas y señalo fecha para la segunda audiencia. Audiencia de juicio. ¿Cuándo? Igual que en el juicio ordinario civil oral, 40 días. Audiencia que nos dice, inicia con alegatos de apertura. No nos pide que sean para plantear teoría del caso, pero sí nos dice muy puntualmente que estos alegatos de apertura deben de ser hasta por 10 minutos. Sigue la mecánica que sigue la Ciudad de México, no más.
Se desahogan pruebas y las partes pueden formular alegatos de cierre, otra vez nos dijeron nada más, hasta por 10 minutos. Y el juez puede tomar otra vez, fueron muy puntuales, eso sí, todos se pusieron de acuerdo, todos los del comité técnico, en describir las opciones del juez. La sentencia en ese momento, el receso, o hasta 15 días, este es el que más tiempo le da al juzgador para dictar la sentencia escrita. En el ordinario eran 10, en el oral sumario vimos que 3 o 5, en este son hasta 15 días los que tiene para dictar la versión escrita de la sentencia. En contra de la sentencia de primera instancia procede apelación en efecto devolutivo dentro del plazo de 9 días con el mismo trámite de apelación, una audiencia oral ante la sala en la que se reciben pruebas y se dictan sentencias. Este código trae líneas delgadas que algunos, aquí será la opinión de ustedes, líneas que pueden estar entre si es derecho sustantivo o derecho adjetivo. Al final metieron e incluyeron aquí la regulación de esta modalidad de violencia, que es la violencia vicaria. Ustedes ya saben que violencia familiar está, en términos generales, puede ser cometida a través de violencia física, socioeconómica, psicológica o sexual. Bueno, incluyen específicamente esta. ¿Qué creo que pasó? El tema de la violencia vicaria, ustedes lo han seguido de cerca, tomó mucho empuje, iba muy fuerte, se estaba empezando a incorporar en algunos estados y no se ha acabado de incorporar en todos, y a nivel federal tampoco. Entonces, al final del camino, la incorporan en 2 artículos del Código Nacional, en el artículo 554 y en el artículo 573. En el 554, a mi parecer, la define, dice que es la violencia ejercida contra mujeres a través de sus hijos. Entonces, con eso es únicamente una modalidad de violencia que pueden sufrir las mujeres y solo nos condiciona a que sea cometida por hijos. ¿Es un tema de derecho sustantivo o es un tema de derecho adjetivo? Se los dejo a ustedes, pero creo que es parte de lo que estamos platicando hoy. Es un impacto directo de derecho civil, en una legislación procesal. Dice, se curaron en salud, y dice que es con miras a que el juez, en todo caso, busque evitar conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, y que en todo caso deberá adoptar todas las medidas provisionales que estén a su alcance para que cese de plano esa violencia. Pero insisto, para mí creo que la está describiendo y creo que está legislando una institución de derecho civil. El otro artículo 573 nos dice que la autoridad juzgadora, la autoridad jurisdiccional, está obligada a observar aquellos casos en que pueda observarse que se está cometiendo una violencia vicaria en contra de mujeres hacia ellas o por conducto de otra tercera persona. Creo que esta sí es una disposición, podría ser procesal, de decir, siempre que tú adviertas que se está presentando este fenómeno, tienes que atenderlo en todo caso y realizar todo aquello que esté a tu alcance para tratar de cumplir, ¿no? Último gran juicio que voy a abordar el día de hoy, sería imposible que abordáramos todos los juicios especiales que prevé. Juicio de adopción. El juicio de adopción nos trae una tramitación para la adopción nacional, porque la adopción internacional, ya saben ustedes como expertos en la materia, que se regula por el Convenio para la Protección del Niño y Cooperación en materia de adopción internacional de 1993, ¿no? Pero si es porque los ciudadanos son nacionales o cuando menos uno de ellos es nacional, debe de ser esta tramitación. ¿Cómo inicia? Petición escrita, porque es jurisdicción voluntaria, ya lo sabemos, no hay juicio. Nos dice escrita o por comparecencia videograbada. Otra vez nos insisten, este es uno de esos juicios que puede seguir esta mecánica de no tener constancias escritas. No como puntual el sumario, en el sumario sí fue puntual en decir no puede haber expediente físico, así lo dice. Aquí no lo dice, pero se entiende que va a buscarse que la mayoría de las actuaciones sean videograbadas, ¿no? Haces la petición, en ese momento adjuntas las pruebas, sí nos describe ya qué pruebas tienen que ser, nos dice que tiene que ser acta de nacimiento, el tutor, el consentimiento del tutor o de la institución que tenga al menor, y la comparecencia se tiene que dar en ese momento también del Ministerio Público para que quede integrada la petición. Con eso, yo creo que sí aplica el tema de la prevención cuando sea escrita la petición.
cuando sea por comparecencia oral, en ese momento nos va a decir el juzgador si estás cumpliendo con los mínimos o no, y admite. Y ordena en ese momento que se gire un oficio al DIF para que en 90 días hábiles expida el certificado de idoneidad o manifieste lo que su derecho convenga. Es decir, ya muy puntual, ya no me des vueltas, ya en 90 días me tienes que traer la tramitación del expediente que ha seguido en relación con esta familia. Y además una novedad que sí tiene, la posibilidad de incorporar, de otorgar medidas. Esto sí me parece un gran acierto, porque quienes litigan el tema lo sabrán. A veces los pretendidos adoptantes luego están ahí en un momento de incertidumbre jurídica de hasta para ir a registrar al niño, inscribirlo en la escuela o el médico. Pues yo quién soy, cómo comparezco, usted quién es, por qué lo trae. Bueno, aquí ya dan la posibilidad de ciertas medidas. Dice que una vez que se lleven a cabo, que se cumplan con los requisitos sustantivos, es decir, no se metió técnicamente a legislar derecho sustantivo, aunque insisto, para mí sí, al decir que ya hay que expedir el certificado de idoneidad, porque ya también es un requisito que no todas las leyes sustantivas tienen en todos los estados, pero bueno. Dice, una vez que estén cumplidos los requisitos sustantivos, que para mí serían las valoraciones psicológica, socioeconómica y de trabajo social, señalo fecha para una primera audiencia. Audiencia le llama de comparecencia, en la cual el menor, el niño o la niña, se va a presentar dentro de 15 días siguientes para que me manifieste su parecer con el trámite. A mí esto no me acabó de gustar, porque en un niño que tenga 6 años lo entiendo, pero en un niño que tiene menos de 5 años, y aquí hay varios de ustedes que están en la administración de justicia, en el Poder Judicial, ¿cómo le van a tomar la comparecencia al menor? Entonces, de facto vamos a tengo que cumplir con el requisito, ¿no? Y llevar a que señalar la fecha de celebración de la audiencia, aunque no va a servir para nada, ¿no? Celebrada esa audiencia, nos señala fecha para la segunda audiencia, le llama audiencia especial, esto sí muy rápido, a los 5 días siguientes de celebrar esa primera. Y dice, en esa audiencia, desahogo pruebas, alegatos, no le etiquetó, hicieran de apertura, de cierre, si tenían que cumplir teoría del caso, no, nada más alegatos, y sentencia oral le impone al juez que deba definir una modalidad de cumplimiento, es decir, si las partes tienen que, los adoptantes van a tener que llevar un acompañamiento psicológico, de si el menor tiene que llevar algún tratamiento especial, qué sé yo, ¿no? Y una gran diferencia, tampoco me gustó, pero muchos aquí lo saben, yo soy papá por adopción, de 2 procesos diferentes, y no le veo el caso a que a fuerzas es muy normal que si en ese momento cumplíamos con los requisitos, nos allanábamos a la sentencia y en ese momento era cosa juzgada, quedaba firme y ya le dábamos cumplimiento al registro. Bueno, aquí a fuerzas nos dice que va a haber una revisión oficiosa de la sentencia, como si todo el trámite hubiera estado mal. Dice, tú juez, tienes 3 días para remitir el expediente completo a la superioridad, y la superioridad en 15 días, atentos magistrados en materia familiar, tienes 15 días para pronunciarte si la sentencia, y le dice para qué, las 3 cosas, la confirmas, la modificas o la revocas, asumes alguna de las 3 posiciones. Si la confirmas, entonces en ese momento decretas que se dicte la sentencia en formato de fácil lectura, y esto sí me parece bueno, va a correr a cargo del Estado el cumplimiento, los costos de los trámites relacionados con inscribir la adopción, ¿no? Al mismo tiempo, en esa sentencia me tienes que establecer el seguimiento oficioso durante 3 años, esto sí me gustó, también no siempre sucedía, ¿no? Durante 3 años de qué va a pasar con esa familia. Y la única gran diferencia o situación muy particular, ahí técnicamente ya queda el asunto, o sea, siempre va a haber esta revisión oficiosa, esta segunda instancia. Nos dice, si durante el trámite del juicio en primera instancia se presenta oposición legítima de un tercero, es decir, yo quiero pensar de la familia o de alguien que pueda acreditar de cierta manera o con cierta verosimilitud derechos sobre patria potestad, alguna situación, una tutela, etcétera, alguna situación sustantiva, dice, se va a tramitar incidentalmente esa oposición, y en caso de que la oposición sea fundada, automáticamente decreto la conclusión del juicio de adopción. La determinación que asume en ese incidente, que puede ir a la par, que va caminando por acá el juicio de adopción y acá el tercero que se presenta con los terceros o el tercero que se presenta con el incidente oponiéndose al trámite,
Dice, la determinación que se asuma es apelable en ambos efectos. Entonces, suspende automáticamente el juicio de adopción oral, ¿no? Último punto, y con esto terminaría para que podamos entrar si hay dudas, comentarios. De verdad, estas charlas me han servido para ganar muchas ideas. Yo he entendido muchas cosas. Por ejemplo, en algunos otros foros he podido entender, he sabido ya que ya hay litigantes que han empezado a presentar amparos en contra del código. No los han admitido, pero ya hay ahí algunos juzgados de distrito de los estados en los que ya hay impugnaciones, y no los han admitido por esto, porque su determinación es que el código no ha entrado en vigor. ¿Qué pasa? Primer artículo transitorio. Dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. El código se publicó el 7 de junio, técnicamente el código entró en vigor el 8 de junio. Pero el juzgador jugó con el lenguaje, porque en el artículo primero dice entra en vigor. Pero en el artículo segundo transitorio le llama la aplicación específica de las disposiciones de este código. Entonces, ¿entró en vigor o no entró en vigor? Yo creo que yo estoy siguiendo lo que he expuesto, y insisto, es criterio válido, todo el mundo puede decir sí o no, aquí lo que mejor convenga. Yo soy de la idea de que algunas disposiciones sí ya entraron en vigor y hay otras que no. Trámites concretos específicos del litigio, no. ¿Por qué creo que sí ya entró en vigor algunas disposiciones? El cuarto transitorio nos dice que los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del código estén en trámite continuarán su sustanciación conforme a esas disposiciones. Dice, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del código. Da la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo y dijeran, vamos a aplicar el código. Entonces, si alguno de ustedes quiere empezar a experimentar y logra con su contraparte plantearle la propuesta y le ponen el cascabel al gato al juzgador de, oiga, queremos, aplíquenos el código, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero esa podría ser una primera situación, que podría ser que ya entrara, que ya hubiera esa aplicación para no jugar con este lenguaje de entró en vigor. Segunda regla nos dice en el 19º, se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo efecto sea restringir capacidad jurídica de personas mayores de 18 años. Para mí, esta disposición sí ya entró en vigor y deroga automáticamente toda disposición procesal en cualquier legislación de cualquier estado que restrinja la capacidad de mayores de edad bajo supuestos de interdicción. ¿Por qué estoy tan casi seguro que esto puede ser? Porque de facto está sucediendo, ustedes ya lo saben en el gremio. Hay muchos amparos que se han estado presentando y acciones de inconstitucionalidad y se han ido derogando todas esas disposiciones de facto de los estados donde se prevea interdicción. Entonces, yo estoy casi seguro que si ahorita alguien lo plantea, eso sí se los podrían dar, ¿no? Tercera regla, dice, artículo 20, para el caso de que la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, este Código Nacional, en la legislación vigente de los estados, no exista una regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, este procedimiento que crearon ex profeso para simplificar la declaratoria de desaparición de ausencia por lo complicada que puede ser en algunos estados, dice, a partir del día siguiente de aplicación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de este código. Para mí, esto ya entró en vigor también, es de esas normas que sí se podrían aplicar. Es decir, a partir del 8 de junio. Y tan lo creo porque la persona quien yo estoy casi seguro que, lo voy a decir así, que arrastró el lápiz de estas disposiciones, es decir, que previó este procedimiento, una juzgadora que se ha estado también presentando en algunos foros, ya hizo un artículo no hace mucho que está disponible en medios electrónicos, y en el artículo su opinión es esa, es decir, en aquellos estados en donde no está este procedimiento, ya se lo pueden ir a pedir al juez y lo tiene que aplicar. ¿Qué estados son? Ahí están: Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Porque en estos estados no existe una ley o un procedimiento similar al que sí hay en otros estados. Por ejemplo, en Chihuahua, de donde viene la autora de las disposiciones, sí hay ese procedimiento específico. Aquí no lo hay. Entonces, en estos estados hay la posibilidad de pedir ya, decirle al juez, aplícame esta instancia.
Artículo segundo, vean cómo empieza. La aplicación de lo dispuesto en el código previsto entrará en vigor gradualmente. ¿Entró en vigor o no entró en vigor? Al final, yo lo que entiendo que quisieron dejar una disposición por ahí, decir, ya entró en vigor por si tengo la duda o no tengo la duda, si se dan o no se dan las declaratorias, pero bueno. Técnicamente la mecánica que se va a seguir es el Poder Judicial Federal o los poderes judiciales de los estados van a tener que hacer una declaratoria, decir, ya estamos listos y vamos a empezar a aplicar el código. Con requisitos nos dice, debe de mediar un plazo de 120 días naturales entre la declaratoria y entre la entrada en vigor. Yo lo que he oído muy fuerte, insisto, es que técnicamente Chihuahua quiere sacar la declaratoria a fin de este año. Siguiente regla, el mismo segundo transitorio al final nos deja una llave, pues dice, pero en todo caso, si no se llega a hacer esta declaratoria, no quepa la duda de que la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Entonces, por si acaso, si no, es el último plazo que tengo para que ya en todo caso rija en todos los estados. Artículo tercero. Es tan importante el código que en el momento en que se haga la declaratoria por el Poder Judicial Federal o los poderes judiciales de los estados, según corresponda, abroga el Código Federal de Procedimientos Civiles o va a abrogar los códigos de procedimientos civiles o códigos familiares que contengan disposiciones adjetivas en los estados donde correspondan con la materia. Insisto, creo que esto ya también quedó un poco más claro en las últimas semanas a partir de esta ejecutoria que resolvió la Corte, en donde ya dijo una acción de inconstitucionalidad, dijo, tú legislador de Jalisco, ya después del 15 de septiembre de 2017, no podías venir a legislar, únicamente el Congreso de la Unión puede venir a legislar. Esto es en términos generales, este material que les presento son las ideas principales del trámite, tanto de los dos grandes juicios que prevé el código, como de algunos juicios especiales que prevé. Al final, yo con la idea que me estoy quedando es, porque me han preguntado, bueno, ¿usted le gustó o no le gustó? ¿Piensa que está bien? ¿Piensa que está mal? Yo, igual que ustedes, estoy en el medio y creo que era indispensable que simplificáramos la justicia, que la hiciéramos más puntual. Yo he tenido experiencias en juicios orales, yo lo platicaba con mis socios, un juicio oral, por ejemplo, que inició este año, que se presentó la demanda y a los 3 meses tuvimos la sentencia, ahora está en segunda instancia, en amparo, perdón, el asunto, pero al final del camino creo que sí es algo que puede venir a reducir la carga que tienen nuestros tribunales, acelerar trámites y lo más posible, importante, estandarizar los procesos, porque sí, insisto, también muchos de ustedes que litigan en varios estados lo ven, no es lo mismo aquí que allá, no obstante que sea una misma institución, a veces hay quien lo entiende de diferente manera. Entonces yo tengo la esperanza que esto sirva para que finalmente sí logremos hacer más rápida, más sencilla y más expedita la justicia cotidiana que nos demanda la gente. Muchas gracias.